una pequeña muestra de lo que es el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos años, vinculado, como os decía, al sistema Domus y al tesauro de tipologías. ¿De acuerdo? ¿Me confirmáis, por favor, que veis bien la presentación? Sí. Sí, se Muy ve bien. bien. Gracias. Muy bien. Pues en primer lugar, algo que es obvio. Probablemente algunos de los asistentes a esta comunicación haya oído hablar de Domus en este caso como el sistema de documentación y museos, por su acrónimo. Y en este caso, pues voy a intentar haceros una retrospectiva a un sistema de trabajo dentro de los museos que tiene su propósito ya desde hace algunos años en que los centros asociados a este sistema, los museos españoles asociados a este sistema, caminarán hacia algo que no existía y en lo que estamos trabajando, que es un sistema integrado de gestión y documentación, pasando por una normalización documental. Esto que suena tan aburrido y tan rollo es una de las revoluciones más importantes que ha habido en la museografía española en los últimos años, sin ninguna duda. Ha sido un gran reto porque trabajar en cualquier ámbito, desde el académico imagino que será igual, intentar trabajar todos sobre la misma plataforma, sobre el mismo sistema para poder compartir, que es el objetivo final de todo esto, información, documentación, conocimiento, al fin y al cabo, pues tiene un tortuoso camino de sacrificio, de cambios y de inversión de tiempo y energía que los museos han ido asimilando de forma más o menos exitosa, pero que en términos, digamos, absolutos podemos determinar que es uno de los mejores avances que se ha dado en cuanto a la gestión de la documentación de los museos, sin ninguna duda. Voy a hacer una pequeña línea cronológica para contaros de qué va esto de Domus, pero también en qué se basa, en qué se fundamenta, para que podáis entender un poco la complejidad que tiene este sistema. Y habría que hacer una pequeña retrospectiva, unos pequeños antecedentes relacionados con qué es eso de los museos, la documentación y la normalización documental. A lo largo del siglo XX, fundamentalmente, porque la historia de estos antecedentes se basa fundamentalmente en el siglo XX, hay una serie de episodios que marcan un poco la trayectoria de lo que va a ser el control documental de las colecciones que se atesoran en los museos nacionales, museos nacionales españoles. A partir de 1901 empiezan a aparecer algunos elementos, disposiciones, reglamentos, órdenes, sobre todo de carácter ministerial. Estamos hablando en un ámbito en el que los museos son de ámbito público y que se rigen por reglamentos, en este caso por disposiciones emitidas por los ministerios del ramo. El Reglamento de Museos Arqueológicos de 1901, pero sobre todo las instrucciones de Navascués en el año 42, director del Museo Arqueológico Nacional y miembro del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos del Ministerio Español, marca un antes y un después en la gestión de la documentación en los museos. Es el momento en el que adaptan el derecho administrativo para la gestión de las colecciones públicas. Algo que parece muy obvio, cualquiera que haya trabajado en un museo o haya podido acercarse a uno de ellos, en su parte interna, en su gestión interna, ha oído hablar de los inventarios, los registros, los catálogos, y es en este momento cuando se sistematiza como una instrucción obligatoria que todos los elementos que componen las colecciones de los museos pasen por estos tres instrumentos documentales: el inventario, el registro y el catálogo. Posteriormente, para nosotros sí que es muy importante porque es con rango de ley, la Ley de Patrimonio Histórico Español dedica un capítulo concreto a los museos, y si no con suficiente especificidad sí que relata o indica que se tiene que desarrollar un reglamento específico para los museos de titularidad del Estado. Eso se dará en el año 1987 y en este se regula de forma un tanto más concreta qué es eso de la normalización documental,
cómo se tienen que gestionar las colecciones de los museos, amén de otras particularidades como son las dotaciones, qué departamentos deben de tener, qué recursos, qué personal, pero hace hincapié muy importante en el control documental. Tenemos aquí uno de los elementos base, ¿no?, de la documentación en un museo, las fichas de las piezas. He venido a recuperar algunas de los modelos que se utilizaban previamente a la existencia de Domus e incluso previamente a la existencia de algunas de esas bases de datos que en los años, sobre todo en los años 90, se empezaron a realizar. Hasta entonces y hasta el día de hoy todavía se custodian ya como elementos museográficos el control de las colecciones. De una forma u otra se seguía según las pautas indicadas, en este caso por Navascués. Todos los museos de titularidad estatal tenían un registro en el que se consignaba la entrada de las colecciones, en las que se consignaba la forma del ingreso, si se trataba de un depósito, si era una donación, se consignaba también la titularidad, ¿no? Y a continuación se pasaba a la fase, digamos, de estudio de la pieza. Por un lado, el inventario general del museo, en el que con un asiento específico cada pieza tenía un número que la identificaba, la ubicaba y la controlaba dentro del museo, y la ficha catalográfica, que sería, digamos, como todos podéis imaginar y como todos sabéis, el estudio intelectual de la pieza en cuestión. Estas fichas, conocidas y adaptadas a los tipos de colecciones, no estaban sujetas a una normalización en cuanto al lenguaje que las completaba. Es decir, venían con una serie de elementos convenidos por la profesión, pero cada museo, cada profesional desarrollaba una redacción, podríamos decir redacción, más que cumplimentación, una redacción de las mismas, en virtud de una tradición, de una inercia, de una escuela, etcétera, etcétera. En el año 93, la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura en Madrid analiza, detecta que esas instrucciones que cerraban muy claramente cuáles eran los instrumentos de gestión en un museo, recuerdo, registro, inventario y catálogo, se seguían de forma más o menos continuada, pero que la fórmula que se utilizaba para cumplimentar esos instrumentos era tan variable como el número de museos, como el número de técnicos que existía en la red. Por lo tanto, se vislumbraba ya se estaban trabajando las bases de datos informatizadas, se vislumbraba al final de esa década la posibilidad de compartir la información a través de la red, de Internet, de la emergente red de redes, ¿no? Y después de hacer un diagnóstico de los museos estatales, un equipo encabezado por Andrés Carretero, actualmente director del Museo Arqueológico Nacional, en aquel entonces, si no recuerdo mal, subdirector del Museo Nacional de Antropología, deciden sentar las bases para normalizar no solamente los instrumentos, sino también los procedimientos y el lenguaje que acompaña a toda la actividad documental del museo. No solamente en el aspecto del inventario y la catalogación, sino también en todas aquellas vicisitudes que puede tener una pieza dentro del museo. Esto es aquella documentación que se genera en el departamento de restauración, en el departamento de fotografía, en el departamento de administración, la vida del museo en cuanto a sus préstamos a exposiciones temporales, salidas para estudio. Todos aquellos elementos que pueden estar relacionados con la colección tenían que estar sujetos a una normalización, incluido el lenguaje utilizado para ello. Es un propósito complejo y a lo largo de esos años que aparecen ahí en pantalla se realiza esta propuesta, que además se traslada a través de un concurso público a una empresa de informática para que desarrolle un sistema normalizado para poner en práctica este análisis. Ahí es donde nace Domus, como lo conocemos, y que en el año 1999 ya se implanta de forma como proyecto piloto en uno de los museos nacionales, el Museo Nacional de Antropología, después bifurcado el Museo Nacional de Antropología y Museo del Traje,
para hacer una prueba de carga, que dirían los técnicos, para ver cómo funciona, de tal manera que exista, pues, como a mí me gusta llamarlo, un sistema operativo, un Windows de museos, en el que cualquier técnico del museo o administrativo o auxiliar puede reflejar su actividad en uno de los módulos que aparecen en esta primera pantalla que vemos aquí. Hoy no les voy a mostrar una prueba de Domus, creo que es más interesante relatar aquellos puntos que puedan ser más interesantes, y hablaré un poco por encima de lo que puede ser la manejabilidad, la usabilidad que tiene Domus. Domus, que actualmente la pantalla que estamos viendo es la que a día de hoy todavía vemos. La interfaz de Domus ha cambiado muy poquito desde ese año 99. Sí que es cierto que se han ido implementando una serie de módulos que se han ido solicitando, y en este momento, en el año 2022, ya estamos en el 23, ya hay una actualización, un sistema de aplicación web que el Ministerio ya ha implantado en los museos estatales. A comunidades autónomas todavía no ha llegado, pero que está a punto ya de rebasar, digamos, esta tecnología en la que nosotros concurrimos a una base de datos a través de un servidor informático, y es donde trabajamos. Se va a pasar ya a una mecánica de trabajo más acorde a las actuales aplicaciones web, pero mantendrá todavía esa filosofía que hemos comentado de la normalización documental de los años 90 plenamente vigente. Después de la prueba piloto en el Museo de Antropología, pues se suelta la bomba y se decide implantar este sistema analizado y consensuado por un gabinete de expertos en el Ministerio de Cultura, utilizado en el Museo Nacional, en este caso de Andrés Carretero, el cabeza visible del equipo que había desarrollado el sistema, y viene la prueba importante: lanzarlo a la red de museos estatales en una primera instancia, después a las autonomías, y ver no solamente cómo funciona, sino cómo se adaptan la documentación, las formas de trabajo, las inercias, los usos de todos y cada uno de los museos a este nuevo sistema. No fue fácil, ya os lo adelanto. Hay una serie de fases en las que, en primer lugar, pues a partir del año 99-2000, se instala a los museos de gestión estatal, de titularidad y gestión estatal, o lo que podríamos llamar los museos nacionales de España, que entran en esta aventura de incorporar Domus como sistema operativo del museo. Y en un segundo momento, a través de convenios entre el Ministerio de Cultura y los distintos gobiernos autonómicos, se han ido incorporando, se brinda la posibilidad a las autonomías que, como bien sabéis, tienen transferidas las competencias en materia de museos. Se les brinda la posibilidad de que los museos de titularidad autonómica se sumen a este proyecto. Bueno, en este pequeño mapa os he marcado el momento en que cada uno de estos museos se suma. Como podéis comprobar, pues Aragón, que es el caso que mejor conozco, se suma en una fase muy temprana, en el año 2004. Llevamos desde el 2004, pronto va a ser ya 20 años que estamos en este trayecto, y paulatinamente se han ido sumando algunas, casi todas las comunidades autónomas. Es cierto que hay una serie de comunidades autónomas que habían desarrollado proyectos propios de normalización documental y que en este momento coyuntural, deciden no sumarse. O sea, en esa primera década del siglo XXI deciden no sumarse. Hasta la fecha que yo conozco, estas son las comunidades autónomas que no están dentro del sistema. ¿De acuerdo? Aragón, como os digo, está desde antiguo, porque para términos informáticos, pues estar desde el año 2004 con este sistema, pues creo que esta cartografía del compatriota Labaña, que tenemos por aquí a los compañeros, pues empezó incorporando en una primera fase los museos de titularidad autonómica y de gestión transferida, es decir, aquellos museos que son propios del Gobierno de Aragón y aquellos que son todavía propiedad del Estado, pero que están transferidos en cuanto a su gestión, como pueda ser, por ejemplo, el Museo de Zaragoza, en el que yo me encuentro en estos momentos
físicamente y también destinado como técnico, como conservador. Museo de Huesca, el Museo de Zaragoza, el Museo de Teruel y el Museo Juan Cabré de Calaceite, que también es del Gobierno de Aragón, entran en esta primera fase en el año 2004. Se da un salto importante cuando ya no solamente se permite la entrada dentro del sistema a museos públicos de grandes administraciones, como puedan ser los ministeriales, los de las comunidades autónomas, cuando se plantea hacerlo extensivo a todos los museos de la comunidad autónoma que cumplan precisamente el requisito de estar dentro del sistema de museos, que se denomina aquí. Es decir, un centro reconocido por el gobierno autonómico como un centro que custodia una colección, que tiene personal especializado que se dedica a las tareas de conservarlo, difundirlo, investigarlo, todos aquellos puntos que marca la normativa definitoria de lo que es un museo. Este salto es muy importante. Aquí se empiezan a incluir museos en los que no hay siquiera un presupuesto asegurado por parte de una administración. Entran museos particulares, entran museos chiquititos de localidades y es una apuesta arriesgada. Es cierto que paralelamente, como podéis ver ahí, se incorporan en 2007 una lista de museos de todo tipo, museos etnográficos, museos arqueológicos, de bellas artes, museos técnicos y tecnológicos. Se incorpora por parte del Gobierno de Aragón una decidida apuesta a reforzar la catalogación y la incorporación de este sistema a estos museos pues, a través de líneas de subvenciones. Subvenciones que ya desde hace algunos años tenemos que manifestar que se han apagado con distintos gobiernos que no se han hecho eco de este impulso inicial que se dio los años 2007-2008 hasta la famosa crisis del 2010 y 2011 y que permitieron a estos centros dar el salto e incluirse, acercarse a lo que es una red de museos. Poco a poco el terruño aragonés se fue llenando de museos adscritos a Domus y ya no solamente desde el punto de vista cuantitativo, a través de distintas adendas, sino desde el punto de vista cualitativo, empezamos a incorporar museos y colecciones un tanto extraordinarias para lo que venía siendo la red de museos aragoneses. E incluso con algunos pioneros dentro de la red de museos nacionales. Por ejemplo, en el año 2008, a la par de museos como el Museo Calatayud o los museos municipales de Zaragoza, entre los que están los museos arqueológicos y el Museo Pablo Gargallo, apareció el primer museo de naturaleza paleontológica que se incorporaba a nivel nacional, en este caso el Museo Paleontológico que está dentro del Parque Dinópolis, con una colección fantástica de paleontología, sobre todo centrada en el mundo de los dinosaurios, y que se incorporó en este momento. Había que adaptar esas fichas a la catalogación de dinosaurios. Ese fue uno de los retos también bien interesantes y que paulatinamente fueron incorporándose a este sistema hasta el día de hoy, que comparten con nosotros sus contenidos, sus fondos museográficos. En el año 2010, de nuevo, incorporamos una serie de museos extraordinarios desde el punto de vista de lo que se estaba dando hasta el momento. Los museos diocesanos de Huesca y Jaca fueron los primeros museos de la Iglesia que dieron el paso de incorporarse a una red pública, de compartir la información interna y externa de sus colecciones y, por otro lado, incorporamos colecciones de carácter educativo adscritos a centros educativos actuales en ejercicio, la Universidad de Zaragoza y los distintos institutos de secundaria, los institutos históricos de Aragón, tanto en Huesca, Zaragoza y Teruel, con colecciones docentes vinculadas a la biología, a la química, a la historia, a las artes, que desde el siglo XIX venían conservando a través de muy loables esfuerzos por parte de los distintos equipos directivos y que hicieron una labor de puesta en valor de esas colecciones para continuar conservándolas, pero también para estudiarlas, gestionarlas como si fuera una colección museográfica y en última instancia difundirlas de forma coordinada con el resto de museos aragoneses en las plataformas que veremos a continuación. Actualmente son 45 museos y colecciones museográficas con las que contamos
en Aragón, en este sistema, y que compartimos, como decíamos, pues con 109 museos en colecciones en red, y creo que son más de 200 a nivel nacional los que están dentro de este sistema. Un poco por ver cómo es el quid pro quo de este negocio, de esta Entente Cordiale, es un trabajo pues, a tres bandas. En este caso es el Ministerio de Cultura quien tuvo la idea de crear el sistema, quien desarrolla la aplicación, quien la actualiza y quien marca una serie de ritmos y pautas. El caso que voy a explicar de Aragón se podría extrapolar a cualquiera de las autonomías que están dentro del sistema, que hacen la vez de eslabón de enganche entre las redes de museos autonómicas y el Ministerio, pues, coordinando todos los trabajos, apoyando a través de equipos técnicos a los centros que así lo requieren, y por otro lado los museos, además de implantar el sistema, aportan contenidos, aportan conocimiento a través de sus estudios de sus colecciones, y van marcando un poco esos ritmos de implantación conjuntamente con el gobierno autonómico en los avances que veremos que han sido paulatinos dentro de la implantación del sistema. La estrategia utilizada por parte, en este caso, de la Coordinación Aragonesa, pues fue la siguiente. En primer lugar, un objetivo que era muy claro, y era que todos esos museos que estaban dentro del sistema tuvieran adecuados, normalizados y en perfecto conocimiento un registro de su colección, un inventario y un catálogo. Algo que parece muy obvio, pero que yo no conozco en otros territorios, aunque sospecho, y que aquí no se cumplía en todos los casos. Algo tan simple como pueda ser saber qué hay en cada museo, que cada pieza tenga su número, su fotografía y su ubicación topográfica, era algo que era un trabajo siempre por hacer en muchos de los centros que se incorporaron en aquel momento. Y no tiene que ver ya tanto con la amplitud o grandeza de las colecciones, porque tenemos casos desde museos pequeñitos a museos muy grandes en los que eran deficitarias estas herramientas de control de colecciones. Para incentivar ese trabajo, el abandonar las fichas diseñadas por cada uno de los centros y sumarse a este nuevo sistema, se planteó a los museos que tras esta primera fase de implantación se incorporarían a las distintas plataformas de difusión web. Es decir, aquellos museos que cumplieran este primer requisito pasarían automáticamente a compartir sus contenidos en el escaparate más amplio de fondos museográficos que se presentaba en torno al año 2008-2009, que era CERES, Colecciones en Red, naciendo así la red de museos digitales de España, auspiciada por el Ministerio de Cultura. Es decir, que cumpliendo los requisitos de tener cada uno de nuestros objetos filtrados por esta aplicación, a través de unas fichas en las que se incorporaba de forma encajonada, de una forma bastante informatizada, ¿no? por decirlo de una manera un tanto brusca, huyendo de las redacciones de la ficha, del tipo de ficha que veíamos anteriormente, podíamos incorporar cada una de los elementos de conocimiento relacionados con la identificación, la descripción y la clasificación de las colecciones, para a continuación, a través de una selección, compartir en la red digital de colecciones de museos de España, poniendo al mismo nivel el Museo de Albarracín de Guadalaviar que el Museo Arqueológico Nacional o el Museo del Romanticismo de Madrid. ¿De acuerdo? Este es un poco el incentivo que se dio a esos centros por hacer ese esfuerzo importante de adaptación a este nuevo sistema. Actualmente, como les decía, en torno a 110, creo que son 109 exactamente, los museos están dentro de esta plataforma de difusión. Más de 200 son los que están en Domus, es decir, hay una serie de museos que no han llegado todavía a nivel nacional a estar compartiendo sus colecciones en la red, porque están trabajando en ello, como se suele decir, y son varios cientos de miles los fondos museográficos accesibles a través de esta plataforma.
¿Qué es lo que ofrece esta plataforma? Pues ofrece la ficha catalográfica que utiliza el conservador del museo a todo el mundo. Es así de simple. Aquella información que antiguamente se solicitaba a través de una educada carta al director del museo o al conservador de turno para conocer detalles sobre la catalogación de una pieza que un investigador pudiera tener o una persona interesada por una pieza, actualmente a golpe de clic tienes acceso a la misma. En atención a su inventario, clasificación genérica, materias, técnicas, procedencia, etcétera, etcétera. Esta sería la versión pública de lo que estábamos viendo hace un momento. Hace un momento hemos mostrado la ficha de Domus de esta pieza, de una pieza cualquiera de nuestras colecciones, y en el caso actual lo que vemos es lo que vería el usuario de forma libre y accesible, teniendo todos los campos de información con los que ha cumplimentado el conservador en el museo. Además, el compartir esta información a través de una herramienta normalizada como es CERES permitía alimentar el agregador de contenidos culturales más grande que tenemos en España, denominado Hispana, que en la fecha actual incorpora más de 10.600.000 fondos culturales pertenecientes a los museos, los archivos y las bibliotecas españolas. Esos tres tipos de entidades o instituciones culturales llevan caminos paralelos, cada uno en su metodología, de digitalización de sus fondos, y a través de este agregador se da acceso a esa cantidad ingente de información que tiene una grandísima repercusión desde el punto de vista del estudio o del disfrute del usuario. Este es un ejemplo de búsqueda, aparece ahí arriba Augusto Turiaso, es una búsqueda casual, en este caso nos relata cuáles son los contenidos culturales que archivos, bibliotecas y museos hacen referidos pues, a este filtro de búsqueda, poniéndonos encaminados a los repositorios, en este caso, que nos darán la información sobre cada una de estos elementos. Hispana no nace porque sí, nace como una obligación que se ha autoimpuesto el Estado español en virtud de su pertenencia a la Unión Europea y a un proyecto mayor que es Europeana. Europeana cuenta actualmente con más de 50 millones de objetos culturales, entre los que se cuentan, lógicamente, como hemos visto, fondos de archivo, fondos bibliográficos y fondos museográficos, y que son el gran repositorio cultural que la Unión Europea viene trabajando desde principios de la década de los años 10, desde en torno al año 2011, y que a través de las fichas de Domus, los museos estamos volcando nuestra información, nuestros contenidos de calidad, contenidos intelectualmente y académicamente correctos en esta plataforma cultural. La tercera fase, y es el objetivo final que tiene el sistema, y con esta terminaré ya sobre aspectos internos de Domus, es la de que Domus no solamente sirva para inventariar, no solamente sirva para catalogar, no solamente sirva para difundir nuestras colecciones en la red, sino que sean de verdad un sistema integrado de gestión de toda la actividad que se hace en el museo, como decía al principio de la charla. El objetivo es que cualquier técnico del museo administrativo esté capacitado para introducir su actividad documental dentro del sistema. El archivo administrativo del museo, el archivo gráfico, las entradas temporales dentro del museo, es decir, aquellos préstamos que otros museos nos facilitan para realizar exposiciones temporales. La agenda, el directorio, el mailing, la información que genera el Departamento de Restauración a través de sus informes de estado de conservación, de los tratamientos aplicados a las piezas.
la documentación que se genera con los movimientos internos y externos de nuestra colección. Todo eso tiene una relación, pero hasta el momento cada uno de los museos lo gestionaba de forma autónoma. Me gusta poner cuando doy esta explicación una planta del Museo de Zaragoza con los distintos departamentos que lo conforman. Cada uno de ellos, hasta la llegada de Domus, administraba su archivo, bien fuera en archivo papel o fuera el archivo digital. Cada uno de esos despachos tenía su base de datos con las fichas catalográficas de arqueología, con las fichas de bellas artes, con la documentación del secretaría. El fotógrafo gestionaba su propio archivo gráfico en el que cuidadosamente reflejaba cada una de las tomas fotográficas que se realizaban de las piezas y de los eventos del museo, y que eran absolutamente estancos. No había una interrelación más allá de la que las personas pudieran establecer a través de una solicitud. Es decir, el conservador de arqueología se dirigía al fotógrafo para solicitarle una fotografía de la pieza que quería publicar en el boletín del museo. A su vez, se desplazaba al departamento de restauración para solicitarle la ficha en la que se reflejaba el estado de conservación de la misma. Era un trasiego, algo pues, caduco, y que en este caso la filosofía de Domus lo que intenta es centralizar toda esa información en un lugar accesible a todos los técnicos del museo. No como se ve en la foto en un archivo de papel, sino a través de un sistema de documentación digitalizada. Es decir, es un poco el objetivo final que tiene el sistema, que toda la información que se genera en el museo, algo que parece fácil y que a la altura de 2023 parece obvio, pero que no se daba, es que todo el conocimiento, información y documentación que se generaba en un centro estuviera accesible para todos y cada uno de los trabajadores del mismo, cada uno en las facetas que le toca desarrollar, y todos y cada uno con una responsabilidad sobre ese acceso y control, cumplimentación y edición de los datos contenidos en el sistema. Hay una fase más avanzada y es ya la integración en otras plataformas de difusión cultural. En este caso, pues Aragón, también en este caso los museos propiamente del Gobierno de Aragón han entrado a través de Domus, dado que tenían normalizada toda la información, en plataformas, en este caso, ajenas a las de la administración pública. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con el Google Cultural Institute desde el año 2014, que nos ha permitido aplicaciones o capacidad de difundir nuestras colecciones a través de medios tan poderosos como son plataformas tecnológicas, como son las propias de Google. Ya hace, pues eso, va para 8 años, que cualquier persona interesada en circular por las salas del Museo de Zaragoza, el Museo de Huesca, el Museo Pedagógico de Aragón, el Museo Juan Cabré, Museo Pablo Serrano, puede hacerlo a través de esta plataforma con la que tenemos firmado un convenio de colaboración. Además, se pueden seleccionar las piezas, una selección de piezas. Son plataformas que tienen un componente mayoritariamente estético y gráfico, tienen una poderosa capacidad de mostrar la gráfica, de tal manera que lo que hemos acordado con Google es que trasladamos una muy buena calidad gráfica. Ellos ponen plataformas con una capacidad de carga, de resolución importantísima, a cambio de que nuestra información es facilitada a través de plataformas que visitan millones de usuarios. Hay una prueba del 9, en este caso. Nosotros tenemos analizadas las visitas que tenían nuestras plataformas públicas, Ceres, Hispana, Europeana, y desde el momento en el que nuestras fichas están accesibles a través de Google, en un primer lugar el Google Art Project, posteriormente el Google Cultural Institute, se multiplicaron por más de 20 el número de visitantes a nuestras plataformas, porque indirectamente llegaban
a través de Google. Una persona que movía el muñequito de Street View buscando un comercio, veía que caía dentro del museo y se interesaba de forma indirecta por los contenidos de esas salas y sus piezas. Y eso pues hemos comprobado que se ha dado, los números no mienten, y al fin y al cabo nos están permitiendo el llegar a mucha más gente que a priori no tenía un interés directo o primario en acceder a una visita virtual a los museos. Además, el componente gráfico, como decía, es impresionante y desde luego es un acuerdo que está funcionando realmente bien. Y hasta aquí hemos visto lo bonito que es sumarse a Domus y que rápidamente hemos llegado a una explotación óptima de este sistema, pero no ha sido nada fácil, y a continuación voy un poco a relatar esa dificultad a través de un proyecto muy concreto que es el del tesauro de tipologías. Cuando a nosotros se nos presenta el hándicap de incorporar este sistema en los museos aragoneses. El sistema perfectamente diseñado, en el que se establece una serie de protocolos claramente definidos para los distintos técnicos, como he relatado hasta ahora, se nos plantea la necesidad de empezar a cumplimentar estas fichas, estos procesos, con un lenguaje normalizado que no viene incorporado en el sistema. Te lo voy a repetir. Vino Domus, pero vino vacío. Dejaba a los museos que se incorporaban en esta primera fase, estamos hablando de esa primera década de los años 2000, a empezar a incorporar lenguajes documentales tesaurizados a través de listas abiertas, listas cerradas de términos, y que debían de estar previamente consensuados. Es aquí donde encontramos el primer problema. Aparecen una serie de campos de información, es decir, como hemos visto en la ficha anteriormente, la información que se incorpora a las fichas está en compartimentos muy estancos, de tal manera que permite una agilidad de búsqueda extraordinaria. Una ficha de Domus bien cumplimentada en colecciones como pues, pueda ser el Museo de Zaragoza, que tiene un asiento de 4 millones de piezas en el registro general y en el catálogo cuenta con casi 70.000, te permite buscar por día de cumplimentación y persona las fichas. Puedes localizar fichas que han sido, puedes localizar piezas que están fabricadas entre el 1 de enero de 1963 y el 14 de julio del año 64. Tiene una gran capacidad de búsqueda. Eso se desarrolla en virtud del gran número de compartimentos que tiene la ficha de Domus, que cuenta 93 campos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Esa compartimentación teníamos que hacerla inteligible, la teníamos que hacer paralela a nuestros instrumentos de documentación anteriores, a las fichas de papel y en este caso a las bases de datos desarrolladas por cada uno de los museos. Y en algunos casos coincidían, pero en otros friccionaban, desde el punto de vista del traslado de la información de un sistema al otro, ¿de acuerdo? Se nos preguntaba por la clasificación genérica, el nombre específico de la pieza, el nombre del objeto, la tipología. Cuando íbamos a nuestras bases de datos, veíamos que en algunos casos aparecían fórmulas de descripción, no cuadraban bien, en el nombre del objeto no se relacionaban concretamente con un objeto, sino con una característica del objeto. Y empezamos a ver que cuando nos enfrentábamos de cero, hacíamos borrón, tabula rasa, como decían los clásicos, y nos enfrentábamos a ver qué es lo que teníamos delante, las respuestas, depende de quién preguntabas, eran distintas. Que si una terra sigillata, que si un TSH, que si una cerámica alto imperial, que si una hispánica, que si una vasija, que si una Dragandor 37. Esta información la encontrábamos en nuestras fichas, en los aspectos relacionados, por ejemplo, con el objeto que tenemos delante. Aquí fue el momento en el que tuvimos que pensar, cada uno por nuestro lado, que teníamos que limpiar nuestra vista.
Y desde el principio vimos que lo que había que hacer era volver atrás, empezar a trabajar desde el principio, a definir los objetos para poder después describirlos y catalogarlos. Correcto. Es el momento en el que nace la comisión para la redacción del tesauro de tipologías de los museos aragoneses, y con este nombre tan, no sé si rimbombante, lo que nace es el propósito de los técnicos de los museos aragoneses que estaban dedicados a la custodia, conservación, difusión y estudio de colecciones arqueológicas, sentarse todos juntos por primera vez en la historia de los museos aragoneses y compartir este reto de forma común, porque si lo que había que hacer era normalizar la terminología, bien podíamos empezar por ponernos de acuerdo las personas que nos dedicábamos a catalogar objetos arqueológicos. En ese momento, pues el Museo de Huesca, el Museo de Zaragoza, el Museo de Teruel, los museos municipales de Zaragoza, auspiciados por la Dirección General de Patrimonio Cultural, en este caso por el Servicio de Museos, deciden hacer gala de algo que sobre el papel estaba creado hace mucho tiempo, que es el sistema de museos, pero que en la práctica apenas se practicaba, y deciden destinar buena parte del trabajo de sus técnicos a crear una comisión técnica para la redacción del tesauro de tipologías. En este caso, pues bueno, pese a en aquel entonces, mis 20 y pocos años, tuve el placer y el orgullo de compartir horas de trabajo pues, con todos esos profesionales que aparecen ahí. Alguno de ellos ya incluso nos ha dejado por desgracia, y otros afortunadamente nos han dejado solamente en la parte laboral porque se han jubilado, pero que han seguido trabajando con nosotros en estos últimos años en las dos fases que aparecen ahí. Han sido dos fases importantes, la del 2008 al 2012 para la creación del tesauro y su primera publicación, y la segunda de enero de 2020 a recientemente diciembre de 2022 para la revisión, actualización, corrección y publicación del segundo volumen, como veremos a continuación. El reto era complicado porque, en primer lugar, lo que teníamos que ver es de qué teníamos que hablar, algo que parece obvio, pero teníamos que desarrollar un tesauro de tipologías sobre los objetos que teníamos en las colecciones aragonesas. Es decir, teníamos que coger todas las tradiciones de nomenclaturas tipológicas para hacerlas convivir armoniosamente en un mismo tesauro, en un mismo documento, y que permitiera posteriormente su uso en la catalogación de estas piezas. Cada uno de los profesionales que estábamos involucrados en este aspecto controlaban más bien, en este caso más bien hacía las veces de coordinador de toda esta orquesta. Cada uno de ellos tenían especialidades en el mundo de la cerámica, en el mundo de la prehistoria, en el mundo de la metalistería. Había distintos especialistas que hicieron un esfuerzo importante en ponerse de acuerdo a la hora de nombrar a las cosas y con los rangos y jerarquizaciones adecuadas que permitieran una convivencia de esos términos. Se realizaron una normalización de las tipologías relacionadas con objetos prehistóricos desde el punto de vista de la cerámica prehistórica, de la industria lítica, de los objetos de adorno, de los primeros elementos metálicos, las distintas variantes tipológicas relacionadas con época ibérica, sobre todo con el mundo de la cerámica del mundo ibérico, las variantes tipológicas, y en este campo se disparaba el número de variantes, como bien saben ustedes, relacionadas con la cerámica en época clásica, y entrábamos en el mundo de las campanienses, barnices negros, sigilatas, paredes finas, el mundo de las ánforas, con los contenedores y útiles de transporte y almacenaje, las lucernas, los balsamarios, la industria vítrea del mundo clásico también se normalizó, la cerámica común, la cerámica de cocina, las importaciones, el menaje de cocina, el mundo de las fíbulas, útiles rituales,
llegando hasta la cultura material del siglo XV aproximadamente, sobre todo con los elementos que tenían desarrollados tradiciones de nomenclatura tipológica. No se hicieron tipologías nuevas, sino que lo que se hizo es coger las tradiciones de nomenclatura de todos estos objetos para que pudieran convivir en un mismo tesauro. Para hacer esto, para hacer las tipologías, nos dimos cuenta de que había que normalizar no solamente el final de ese proceso de identificación, sino que había que empezar desde el principio, como decíamos antes, haciendo una retrospectiva a lo que son la definición de los objetos, a la definición de sus clasificadores genéricos, creando una serie de cajones que por utilidad, por uso de los objetos, nos dieran una capacidad de agrupar todos estos elementos. Hablamos siempre de artefactos que de una u otra manera tienen un uso y que por lo tanto pueden estar contenidos en alguno de los 20 grandes cajones por uso y función que hemos desarrollado. Además, dejando la puerta abierta a que se puedan crear nuevos cajones en cualquiera de los niveles descriptivos. Es decir, el tesauro permite crear, incorporar no solamente voces nuevas, como pueda ser el descubrimiento de una lamboglia que aquí hasta ahora no ha sido detectada en territorio en este caso aragonés, que pudiera aparecer en el futuro. Nos dedicamos a arqueología y por lo tanto descubrimos afortunadamente cosas nuevas en cada intervención. Eso está previsto y además se permite la modificación de esta terminología. Os decía, estos son los 20 grandes contenedores que nos han permitido estructurar, cimentar todo este árbol terminológico y que hasta ahora contaba con 19. Hemos incorporado en esta revisión última de esta segunda fase el útil de carácter industrial, que se había quedado fuera y que ahora ya hemos incorporado, de tal manera que los más de 4.000 términos que forman parte del tesauro están contenidos, jerarquizados y consensuados dentro de este armazón. Por poner un ejemplo, en el caso de las ánforas, este sería la jerarquía en la que podríamos encontrar la definición, algo que parece simple en este caso, un útil de transporte y almacenaje, que sería el gran contenedor, el clasificador genérico del objeto, la voz en castellano y luego algo que también era muy importante para los autores, y es que no quedaran fuera los sinónimos de las terminologías tipológicas. Todos sabemos que hay series paralelas de distintos estudiosos que a lo largo de la historiografía se han ido incorporando. Pues era muy importante tomar la decisión de cuál iba a ser el término titular que definiera una tipología, pero sin olvidar aquellos términos que han sido usados por los profesionales y que pueden ser todavía utilizados en el rastreo, en la búsqueda por parte de los mismos. Por lo tanto, cada una de las voces incorpora lo que en la normalización se determina como un término usado por aquellas voces sinonímicas desde el punto de vista de la catalogación de la pieza. Hecho el trabajo interno, creímos que era importante no solamente aplicarlo a los museos, sino darlo a conocer, porque el objetivo de este tesauro era precisamente que no solamente los técnicos de museos lo utilizaran, sino que los profesionales que trabajan con nosotros, véase los arqueólogos que se acercan al museo para hacer una investigación o a entregar los materiales, conocieran este tipo de nomenclatura, conocieran este tesauro para facilitarnos a todos el inventario y el control terminológico de estas piezas. Es por ello que en el año 2013 se presenta el volumen primero del tesauro tipológico de los museos y en el que se incorpora algo que creíamos fundamental, simple pero fundamental. Un glosario en el que se definía de una forma clara y concisa cómo se llama a las cosas, cómo se llama a los objetos. Es una versión, es una apuesta en la que como punto de partida tomábamos la definición de cada uno de esos objetos, de esos morfotipos, a través del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
con aquellas variantes, aquellos añadidos, aquellos matices que la historiografía había ido añadiendo. No es lo mismo una cazuela campaniforme de la prehistoria que una cazuela de época romana. Por lo tanto, ese tipo de convenciones no queríamos hacerlas desaparecer, sino que sí queríamos hacerlas visibles. Asimismo, además de la definición de los morfotipos, se incluían aquellas voces que a lo largo de la historia habían recibido, aquellas nomenclaturas habían recibido por los pueblos que crearon esos objetos. Por lo tanto, además de la definición general y matizada por periodos que incorporábamos, se incorporaban también lo que se denominan los nombres específicos de las piezas. A continuación se presenta el grueso del tesauro, es decir, esos casi 4.000 términos con sus relaciones jerárquicas, es decir, cada una de las nomenclaturas tipológicas con los nombres jerárquicos por encima, desde el punto de vista de su asignación a un morfotipo, y paralelos o subordinados. Aquí en pantalla tengo dos ejemplos. Aquella persona que interesado por el mundo de las fíbulas accedería a este tesauro a través de la voz fíbula y de ella colgarían todas las variantes tipológicas de la misma. Pero además, si interesado por una voz en concreto, por una variante tipológica en concreto, se le va a informar de qué término genérico tiene por encima desde el punto de vista de la jerarquización, es decir, acoquil estaría subordinado a fíbula, es decir, sería un tipo de fíbula, pero además se le informa al lector que hay dos nomenclaturas sinonímicas para esta tipología. El término titular sería acoquil, pero erice 10 y marine 4 serían dos términos usados. De tal manera que si alguien desconoce por completo cuál es el término titular y accede por un término secundario, en este caso erice 10, el mismo tesauro le informa de cuál es la nomenclatura seleccionada a los efectos del museo como término titular. ¿De acuerdo? Un punto fundamental, además de las sinonimias, eran las homonimias. Conocen ustedes, siendo pertenecientes a la asociación que pertenecen, la reproducción de mismas formas en distintos talleres o en distintas tradiciones. El caso que ponemos particularmente siempre son con la terra sigillata, que se reproducen las mismas formas, o algunas formas, en distintos ámbitos. De ahí nace la tradición de la terra sigillata gálica, la africana, la hispánica, etcétera, etcétera. De forma generalizada, no solamente con estas familias cerámicas, sino es fundamentalmente, sobre todo ocurre con el mundo de la cerámica, se crean, se consensúan una serie de acrónimos a los que hacer referencia para diferenciar aquellas formas que se repiten en distintos ámbitos, en distintas tradiciones industriales y de fabricación, como pueda ser el ejemplo. Algo que ya se venía haciendo, por ejemplo, en el mundo de la cerámica clásica y que en otros casos sistematizamos pues, con las cerámicas engobadas, con los talleres locales, etcétera, etcétera. Además, se incorporó algo que parecía interesante en este volumen, que fue unas pautas de catalogación. Este no era un tesauro, no era un libro, no era una publicación solamente para informar a expertos, sino precisamente para ayudar al que se enfrenta a la catalogación de objetos arqueológicos sin tener un conocimiento exhaustivo. Y por lo tanto se incorporaban una serie de pautas redactadas por cada uno de los autores a la hora de hacer una descripción adecuada de distintas familias de objetos, de distintos artefactos, desde el punto de vista de la cerámica, desde el punto de vista de la metalistería, del armamento, del objeto de adorno prehistórico, etcétera, etcétera. Y además incorporábamos algo que creíamos fundamental. En este caso pudimos hacerlo solamente a través de un disco informático que acompañaba la publicación, que contenía una aplicación informática que presentaba los dibujos técnicos de cada uno de esos 4.000 términos que hemos comentado que se incluían dentro del tesauro. Esta era la parte, digamos, más gráfica, más interesante para una persona que se acercaba al tesauro, en el que a través de un buscador o a través de la jerarquía desarrollada del tesauro
podía llegar hasta la ilustración, la cronología, la referencia bibliográfica de cada uno de esas voces tipológicamente consignadas. ¿Qué ocurrió? Pues que el CD-ROM estaba creado en el año 2012 y los cambios de sistemas operativos y el desarrollo informático imparable hizo que a partir de Windows 7 ya no funcionara. Y esto, que fue una noticia muy desastrosa desde el punto de vista del éxito de la publicación para que la gente pudiera utilizar esta gran aplicación, pues nos sirvió como acicate para volver a la carga. La segunda fase de trabajo de esa comisión técnica en la que hemos estado desarrollando el volumen segundo del Tesauro. Estamos ahora en pleno proceso de distribución del mismo. Se presentó el 1 de diciembre del año 2022 y algunas de las bibliotecas del Estado que ya lo han recibido nos escriben para preguntarnos por el primero. El primero está agotado ya desde hace bastantes años y les hacemos bastante hincapié en decirles que este es un volumen autónomo, es decir, el volumen 2 funciona perfectamente sin el volumen 1. A los efectos de un investigador es muchísimo más importante tener acceso a este volumen 2, que repite todos esos elementos fundamentales de los que hemos hablado en cuanto a el diccionario de morfotipos con las voces con nombres específicos y con las matizaciones descriptivas, actualizado y aumentado con respecto al primero, que incorpora de nuevo todo el listado de acrónimos y de bibliografía, etcétera, etcétera, que tenía el primero, y que además, a través de... voy a volver un momentito, porque la bidimensionalidad no le hace justicia. A través de más de 1000 páginas hemos incorporado, felizmente, todas y cada una de las fichas, más de 3000 fichas, con toda la información contenida en esa aplicación web que quedó obsoleta y que, actualizada y aumentada, nos ha permitido presentar todas esas familias de artefactos cerámicos, metálicos, óseos, pétreos, líticos, para la correcta catalogación. 2.800 fichas, perdón, no llegan a 3.000, con sus 7.000 relaciones jerárquicas y los 3.500 términos normalizados. Cada una de ellas con un dibujo referenciado, en aquellos casos que la historiografía ya lo hubiera incorporado. Aquellas variantes tipológicas que no estaban publicadas se han dibujado e incorporado ahora, hablando de las colecciones que tenemos en los museos de Aragón, o que objetos que son previsiblemente localizables en el entorno de la arqueología aragonesa. Ese es el ámbito territorial que trabajamos con esa cronología, desde la prehistoria hasta el siglo XV. ¿De acuerdo? Y además hemos querido incorporarlo en el mismo momento ya a la publicación electrónica. Tanto el volumen 1 como el volumen 2 están accesibles a través de la web de Cultura de Aragón, y no solamente hemos querido colgar el texto, el PDF de estas 1000 páginas, que así aparece, sino que además hemos incorporado un navegador de tipos, es decir, lo que había en la aplicación actualizado y accesible dentro de este site del gobierno de Aragón. Site en el que lo que vamos a incorporar es, además, no solamente el conocimiento actual, sino todos aquellos elementos que se vayan modificando y actualizando y dando de alta en este tesauro. Porque, bueno, la edición en papel es la que es, pero la edición electrónica está abierta a modificaciones, altas y correcciones. ¿Cuál es el trabajo que tenemos ahora por delante y que venimos haciendo ya desde la publicación del primer tesauro? Pues es adaptar a los miles de fichas que tenemos en nuestros museos a esta norma que nos hemos autoimpuesto. ¿De acuerdo? Es un trabajo arduo, pero que por lo menos ya tenemos una piedra que lo cimenta de forma clara. Y en segundo lugar, la creación de un protocolo, como decía, de alta y modificación de términos en el tesauro, que permitan a la comisión de forma permanente recibir sugerencias, altas, nuevos descubrimientos que permitan
tener este instrumento de forma actualizada, de forma constante. ¿De acuerdo? Y con esto, por mi parte, es la exposición que voy a hacerles y quedo a la disposición de cualquier duda o comentario que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, José Fabre. Ha sido muy bueno. Bueno,